Capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor y, como siempre, Jesús empezó a enseñar. Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús les respondió: ¿qué les mandó hacer Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y echar de la casa a su esposa. Entonces Jesús dijo: si Moisés les dejó escrito ese mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona, así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Jesús bendice a los niños. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús los que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. El hombre rico. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado, porque era muy rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles: amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera vivirá con Dios para siempre.
Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Jesús habla otra vez de su muerte. Los discípulos iban confundidos, mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que iba a pasar. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo, para que se burlen de mí y para que me escupan en la cara y me maten, pero después de 3 días resucitaré. La petición de Santiago y de Juan. Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó: ¿Qué es lo que quieren? Ellos le contestaron: Por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: Sí, lo estamos. Jesús les dijo: Les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: Ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí mucha gente lo siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámelo. La gente llamó al ciego y le dijo: No tengas miedo, ven, que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: Puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Génesis capítulo 26, nueva traducción viviente. Isaac engaña a Abimelech. Un hambre terrible azotó la tierra, como había transcurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar.
Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: «Es mi hermana». Tenía temor de decir: «Ella es mi esposa», porque pensó: «Me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa». Pero tiempo después Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: «Es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana?» «Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela», contestó Isaac. «¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?», exclamó Abimelec. «Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado». Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: «Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado». Conflicto por los derechos del agua. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. «Vete a algún otro lugar», le dijo, «porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros». Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. «Esta agua es nuestra», dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: «Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra». De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. «Yo soy el Dios de tu padre Abraham», dijo. «No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo». Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Pacto de Isaac con Abimelec. Cierto día el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero, Ahuzat, y también con Ficol, el comandante de su ejército. «¿Por qué han venido aquí?», preguntó Isaac. «Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra». «Podemos ver claramente que el Señor está contigo», respondieron ellos. «Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido». Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado, y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra, y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy,
La ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judit, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Génesis capítulo 27. Jacob roba la bendición de Esaú. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Sí, padre», respondió Esaú. «Yo ya soy un hombre viejo», dijo Isaac, «y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera». Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: «Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir». «Pero mira», respondió Jacob a Rebeca, «mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá». Pero su madre respondió: «Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos». Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. «¿Padre?», dijo. «Sí, hijo mío», respondió Isaac. «¿Quién eres, Esaú o Jacob?». «Soy Esaú, tu hijo mayor», contestó Jacob. «Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora, levántate y come, para que puedas darme tu bendición». «¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío?». «El Señor tu Dios la puso en mi camino», contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú». Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú», dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque, cuando tocó las manos de Jacob, estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. «¿De verdad eres mi hijo Esaú?», preguntó. «Sí, lo soy», contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: «Ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición». Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: «Acércate un poco más y dame un beso, hijo mío». Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo, diciendo: «Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti.
todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: «Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición». Pero Isaac le preguntó: «¿Quién eres tú?». «Soy tu hijo mayor, Esaú», contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: «Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. «Oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí», le suplicó. Pero Isaac le dijo: «Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición». «Con razón su nombre es Jacob», exclamó Esaú, «porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí?». «He puesto a Jacob como tu amo», dijo Isaac a Esaú, «y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío?». «¿Pero acaso tienes una sola bendición?». «Oh, padre mío, bendíceme también a mí», le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: «Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello». Jacob huye a Padán Aram. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: «Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob». Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: «Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte, así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día?». Luego Rebeca le dijo a Isaac: «Estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas».